Lejos de la hoy corrompida luz que disipó las tinieblas del paganismo, el dios Krishna se transformó en doncella para alcanzar el éxtasis sexual con Aravan, un príncipe de Pandava. Aunque otra versión cuenta que fue por complacer a un soldado, que moribundo se lamentaba morir soltero. El hecho es que para conmemorarlo, anualmente en el plenilunio de abril, en Kutayan, al sur de la India, con el tradicional Chitira y Purnami, los hijras vestidos de novia celebran nupcias con su dios. Al mismo tiempo exaltan y manifiestan la identidad de un sexo alternativo, procurando la respetabilidad y fomentando la conciencia de ser parte de la comunidad. Los hijras en la India, es la denominación que se da a los hombres adultos castrados en la pubertad y que están considerados dentro del género femenino. Con la respetabilidad que les merece, algunos han obtenido importantes logros en el área política, incluyendo a los travestis. Los hijras son considerados por la tradición como mensajeros de buenos augurios. Cantan y bailan en memoria de su guía espiritual Ahirra Antuyá, aunque otras fuentes citan a la diosa Bachujara Mata, tal vez, como complemento de la dualidad. En Pakistán, en cambio, los hijras son expulsados del seno familiar en la adolescencia, y se integran en comunidades hijras ocupando peldaños inferiores de la escala social. Se gana la vida pidiendo limosna o amenizando bailes de carnavales. Condicionados por su cultura, aceptan el cuerpo y la sexualidad como un aspecto natural del ciclo de la vida y la muerte, porque el cuerpo no es otra cosa que la morada divina que contiene al espíritu. La tradición india ha admitido gran variedad de orientaciones y prácticas sexuales, entre las que destacan las cortesanas transexuales, la bisexualidad, sexualidad colectiva y aquellos que ofrecían placer. Todas ellas, con su propio espacio social, religioso y artístico. La condición de los hijras no siempre fue igual. Hubo un tiempo en el que fueron propietarios de tierras, palacios, templos y sirvientes, durante la dominación mongólica fungieron como consejeros de estado del emperador. ¿Pero qué creen? Con la invasión inglesa llegó la moral católica, y como ya hemos visto, con su característica homofobia y misoginia, bajo cargo de sodomía los despojó de su dignidad, con la pretenciosa intención de erradicar una sexualidad que por siglos se había caracterizado como pública en la India. Así pues, fueron confinados a la clandestinidad, y pese a ello los hijras sobrevivieron y en la actualidad tienen singular presencia. Algo similar vivieron los Majú, hombre-mujer, de las islas polinesias. Como una maliciosa infección de los misioneros católicos y protestantes, so pretexto evangelizador, arrebataron los derechos ciudadanos de una legítima diversidad sexual humana. En la actualidad se ve a los Majú deambular libres con sus exóticos atuendos y tocados, mientras que el demonio homofóbico, heredado de la nueva religión, como jauría de matones, deambula por la noche en los prostíbulos al acecho de sus presas, para hostigarlos y golpearlos. A pesar de ello, por su arraigo cultural y su irreemplazable desempeño en tareas domésticas, que fue de gran utilidad a los colonos franceses, lograron subsistir al siglo XIX. Aunque no están exentos de prácticas homosexuales, a los Majú difícilmente puede llamárseles como tal. No se definen por con quién se acuestan. En su contexto social, con el apoyo y reconocimiento de su familia y comunidad, los Majú sin restricciones, en el ejercicio de su libertad adoptan la feminidad y el rol femenino, decidiendo prácticas homosexuales o guardar castidad. Sin ir más lejos, esa misma moral homofóbica padecida por los hijras de la India y los Majú de Filipinas, en pleno inicio del siglo XXI, está enquistada y gestándose en un grupo étnico dominante del istmo de Tehuantepec, al sur del estado de Oaxaca, en México, donde a diferencia del modelo mestizo dominante, la homosexualidad masculina no está marginada, discriminada ni estigmatizada. En estas comunidades zapotecas originarias, se concibe y acepta la existencia de un tercer sexo que reúne las características de ambos. Los muxes, perteneciente a la ancestral cultura zapoteca, aún gozan de presencia, respeto y prestigio en su comunidad. Conservando sus costumbres enfrentando con tenacidad los embates de la modernidad. Según expuso la doctora Marinella Miaño Borruso, el caso de los muxes en el Simposio Identidad de Género, durante el cuarto Congreso Chileno de Antropología, con el tema Género y Homosexualidad entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec.
Los muxes están inmersos en una sociedad con una definida división del trabajo, son un valioso elemento en la vida familiar, se hacen cargo de los deberes del hogar, la atención de niños, ancianos y animales. Son productivos fuera del ámbito doméstico y aportan al gasto familiar. A diferencia de los hijos que se casan, un mux no abandona a sus padres en la vejez y ni en la enfermedad, representando seguridad económica y apoyo moral. A la falta o abandono del padre, llenan el vacío afectivo, y a la falta de la madre o abuela heredan la autoridad moral, siendo el elemento unificador de la familia. Su desempeño como estilistas, decoradores, diseñadores de atuendos regionales, organizadores de eventos sociales y religiosos, contribuyen a su cultura reforzando la etnicidad de su comunidad. En la comunidad zapoteca, la virginidad es considerada como sello de garantía en las mujeres y es cuidado celosamente, ya que en la noche de bodas deben exhibir un pañuelo manchado de sangre. Y por esa razón es tradicional que la iniciación sexual de los adolescentes sea encomendada a un pariente o vecino mux para desvirgar el prepucio del muchacho y le enseñe juegos sexuales y de seducción. Las relaciones homosexuales en estado de ebriedad afirman la masculinidad y el machismo en un rol activo. Inmersos en un matriarcado, las madres alientan la estabilidad de las relaciones homosexuales, con el interés oculto de evitar un distanciamiento económico y afectivo. La estabilidad de las relaciones afectivas entre muxes es celebradas con un simbólico matrimonio. Por demás tratado el indebido adjetivo calificativos de sodomitas y abominación a los homosexuales, sus secuelas vigentes siguen haciendo daño. Los hijra, los majú y los muxes son voces sobrevivientes que aún no callan y dan testimonio de la cacería homofóbica del catolicismo. El valiente vive mientras el cobarde quiere. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Salvador Díaz Mirón. La intromisión de los nuevos valores homofóbicos de la moderna sociedad civilizada ha empezado a hacer estragos en los muxes, al ser objetos de redadas por la policía local, algo similar a la erradicación de los majú, indígenas maorí en Tahití, cuando la Iglesia Católica se propuso adoctrinarlos. Adoctrinamiento con la que empezaron las amenazas, los hostigamientos, golpes y muertes por grupos machistas homofóbicos. Una fortaleza de los mux zapotecas ha sido la seguridad y autoestima recibida por el apoyo familiar y la aceptación en su comunidad. Sobrepuestos, han denunciado a sus agresores, exigiendo el respeto, que por usos y costumbres ancestrales tienen derecho. Actualmente enarbolan la bandera gay, e incursionan en el ámbito político, uniéndose al reclamo internacional a favor de una ley antidiscriminatoria y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos de la comunidad gay. De las distintas culturas donde la homosexualidad ha sido aceptada, por excelencia la griega, se pueden citar como ejemplo, el Egipto faraónico, la Mesopotamia sumeria e hitita. De esta última una ley permitía el matrimonio entre hombres, está contenida en el Código hitita datada en el 1400 a.C. En Perú, de las culturas moches del siglo II al 7 después de Cristo, y los bicus del año 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo, se encontraron entre los restos arqueológicos, vajillas con representaciones gráficas de varones practicando sexo anal. La homosexualidad militar en el Japón feudal y los emperadores de la dinastía Han, siglos y II a.C., pasaron a la historia como homosexuales. En la comunidad de los chukches del antiguo y virginal continente americano, el matrimonio entre hombres está permitido, ofreciendo una alternativa institucional para aquellos que deseen cambiar su rol sexual y de género. Eliade, 1951. Cronistas españoles de los siglos XV al XVII describen a la homosexualidad como actos de sodomía. Relatan de distintos lugares con una gran similitud, la existencia de una diversidad sexual en un marco de respeto y dignidad, muchas veces asociada a un ambiente religioso o mágico. Gonzalo Fernández de Oviedo, 1478 a 1557, nombrado cronista de las Indias en 1532, describe como en un dije de oro, parte de la indumentaria indígena, habían grabados dos hombres en un diabólico y nefasto acto de sodomía. Fray Bartolomé de las Casas señaló en su Historia de Indias que la orientación sexual de los hijos de indígenas aztecas no causaba ninguna aflicción a los padres. En la descripción de la organización social de los incas, Fray Gregorio García citó en Orígenes de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales la práctica de una sagrada homosexualidad,
en la que adoraban ídolos acompañados de hombres vestidos de mujer. En dichas festividades los sacerdotes tenían relaciones sexuales con ilustres personalidades, en una mezcla de religiosidad y socialización, además de la existencia de prostíbulos masculinos. Por su parte Bernabé Cobo, añadió un rito más a la historia. En los santuarios incas del Tahuantinsuyo, Pachacamac y Apurímac, se rendía culto a un ídolo con senos que además hablaba, todo aquel que lo veneraba, tembloroso y emocionado. Se le aproximaba vestido de mujer con los ojos vendados y arrodillándose, posaba la cabeza en el suelo para exhibir los glúteos. Garcilaso de la Vega describe una evidente actividad homosexual en el litoral ecuatoriano. Una tradicional historia épica, conservada líricamente entre las generaciones, narra la llegada de gigantes y heroicos hombres homosexuales que valerosos ganaban violentas batallas. Cuenta la leyenda que sus restos se encuentran esparcidos entre Manta y Portoviejo. De no estar de por medio el tiempo y el espacio, bien podría ser Alexander Magno. Pero las prácticas homosexuales no eran exclusivamente masculinas. Felipe Guzmán Poma de Ayala evidenció la presencia del lesbianismo. Agustín Zárate reconoció comunidades exclusivas de mujeres cuya única relación con los hombres era reproductiva. De nacer algún varón, era entregado a los padres para su educación y crianza. Antonio de Herrera y Tordesillas describió algunas etnias de entre los naturales de Brasil, con presencia de mujeres que adoptaban roles masculinos y de las que se cree pudieron ser las legendarias amazonas. Terminaron las cacerías de brujas, pero no así la de homosexuales. México no es un país teocrático, es laico. Entonces, ¿por qué le das poder a tu verdugo? Tú mantienes y das poder a la Iglesia. Los líderes religiosos viven de tu fe. El miedo y la culpa son su mecanismo de control. La Iglesia está para ayudar a la gente o la gente está para mantener a las iglesias. ¿Cómo subsistieron esas primitivas comunidades prehispánicas? Aún con la pretenciosa intención de erradicar la sodomía, ahora surge de las cenizas la protesta y el reclamo a los derechos que la historia arrebató. Al parecer para aquellos que alguna vez afirmaron que la homosexualidad inducía al suicidio social, la historia demuestra que una vez más estaban equivocados.